una nueva sección que quiero armar para el canal y para las redes, que se llama Latinos por el Mundo. Vinimos a pasear a Barcelona, vinimos a comer, a almorzar por Barcelona y nos encontramos con el señor. Contanos un poco tu historia, contanos de dónde venís, contanos hace cuánto estás y bueno, todo lo que quieras. Ya van a ir surgiendo algunas preguntas igual que tengo en mente. Bien. Bueno, soy Daniel, soy de Venezuela. Casualmente nos conocimos porque, bueno, los atendí aquí en el restaurante donde trabajo como camarero y cocinero y de todo un poco. Llevo 6 años aquí en Barcelona y bueno, empecé a hablar con Mica porque le comenté por cosas de la vida que soy actor y he dedicado mi vida a eso. En Venezuela es a lo que me dedicaba. Y casualmente me dijo, bueno, yo soy influencer no, creadora de contenido. Y yo, no, bueno, si eres influencer, eres influencer. Y me comentó este proyecto que está súper cool. Y bueno, sí, soy uno de tantos latinos aquí, emigrante y emprendiendo también muchas cosas. Bueno, contanos, si te puedo preguntar, ¿cuántos años tenés? Tengo 33 años. 33, ok. Sí, tengo 33. Bien, pareces menos. Bien, gracias. Por eso lo digo, porque siempre, y en verdad hago casting siempre, a mí me dicen, ¿cuántos años tienes? Yo digo, depende del personaje. Si tiene 25 o 25. Yo puedo. Sí, Perfecto. Sí, todavía. Bueno, a ver, contanos un poco, la primera pregunta es, ¿por qué emigraste? ¿Cuál fue la razón? Mi novia quedó embarazada y nos daba mucho miedo tener a nuestra primera hija, que hoy en día ya tenemos 2, en Venezuela por razones obvias. Estaba transcurriendo el año 2018 y que fue un año súper crítico en Venezuela. No había pañales, ya no era un tema de tener o no tener dinero, sino que no podías conseguir nada, porque había una escasez de todo, no había pañales, no había fórmula, no había nada. Pagar un parto por privado era impagable y bueno, empezamos a barajear opciones y como tengo nacionalidad española, dijimos nada, mi hermano tiene aquí ya 12 años, nos recibió, fue como llegar a mi casa. Eso creo que fue, me imagino que fue una gran ayuda, ¿no? Tener a un familiar de este lado. Sí, además que tengo muchos amigos del colegio también. Bueno, eso es un tema lindo o un tema crucial que también me pasa a mí, que lo hablamos con él cuando apenas llegamos, es el hecho de tener ya más gente de este lado que del otro, ¿no? Sí, tal cual. Además, volvimos a Venezuela en agosto del año pasado y yo te lo comenté. Es que, claro, tenía planes una semana, pero estuvimos 5 semanas y después era ¿a quién llamo? Claro. Toda mi gente también se había ido y tal cual. Aquí creo que tengo de mi círculo cercano más amigos aquí en Barcelona o en España, Madrid también, que en Venezuela. Che, y me interesa saber cómo es un día típico tuyo, entre la actuación, el emprendimiento, el trabajo, la paternidad. Ya vamos a hablar de tu proyecto. Ya, mira, yo entro a trabajar a las 6:30 de la mañana, por lo tanto me despierto a las 5:50 y a veces lo alargo hasta las 6:10 y en 5 minutos arranco. Chao. En moto y llego justito. Vengo aquí, ya estoy de 6:30 a 2:30, que es mi jornada de 8 horas, pero mientras estoy aquí estoy también con el móvil y esto, la jefa lo sabe porque me ha visto. No le gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Y estoy con el teléfono un poco trabajando también en mi emprendimiento, pendiente de mis hijos. Cuando salgo a las 2:30 posiblemente me toca buscarlos en la escuela y dejarlos en casa o quedarme con ellos, y si no, me tengo que ir a mi emprendimiento, que ya vamos a hablar de eso. Y a lo mejor ese día llego a las 10:30 de la noche a mi casa. Hay días que ni siquiera los veo porque me voy, todavía están dormidos mis hijos, y cuando llego a las 10:30 están dormidos otra vez. Claro. Es un sacrificio que estoy haciendo porque sí, no me gusta nada, pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Pregunta, contanos, bueno, ahora ya que le dimos mucha previa a la gente, contanos de tu emprendimiento, ¿cuándo nació? Me interesa saber. ¿Cuándo surgió? Si fue apenas llegaste, fue unos años después, y cómo se dio todo, o sea, esas particularidades de, che, quiero emprender, ¿por qué surgió y de qué manera lo llevaste a cabo? Yo estaba rodando una serie en Venezuela y a las 2 semanas estaba montado en un avión viniendo para acá. Entonces el cambio de mi vida fue tan radical que lo cuento y se me paran los pelos porque era como un golpe al ego y un aprendizaje y un crecimiento personal muy grande, y yo actúo porque es lo que me gusta, es mi pasión. Entonces para mí era como, wow, tengo que dejar, decido dejar atrás todo lo que he sido y lo que he construido para mí, para ahora darle a mi hija en ese momento algo mejor. Y es muy cliché esto que estoy diciendo, pero es que es así. Entonces
llegar aquí y tener que trabajar en lo que sea, para mí fue súper fuerte y necesitaba crear algo que alimentara esa pasión. Entonces inventé este personaje que tengo en redes sociales que se llama Un Papá Inmaduro. Y Un Papá Inmaduro nace muy espontáneo, muy auténtico, con videos míos jugando con mis hijos, y luego los fui como profesionalizando hasta llegar al punto de hoy que hago cosas ya más pensadas, con ideas, con guiones, etc. Entonces eso me dio como un poco la sensación de que estaba haciendo algo, de que estaba interpretando, de que tenía un personaje que defender, que además involucraba a mi hija con mi vida, y eso me gustaba, y escribí un libro. ¡Qué bueno! No me lo dijiste eso. Sí, y el libro se llama Un Papá Inmaduro. Y el libro nace porque al comienzo yo también hago impro teatral. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Así le improvisación teatral son historias inventadas 100% al momento, con premisas que te da el público, que sacamos en papelitos o títulos de cosas, y vamos inventando una historia 100% al momento. Entonces me gusta todo el tema de humor y empecé a escribir una especie de stand-up, que es algo, una rama como que muy parecida, y quiero todavía hacer un unipersonal de Un Papá Inmaduro, donde yo cuento un poco la paternidad primeriza, según mi experiencia, etc. Y un poco lo que ha sido este viaje de por qué me fui, llegué, nació, cómo, lo vi y tal, todo. Y empecé a escribir este monólogo. Y cuando lo tenía demasiadas cosas, y algunas eran cómicas y algunas eran un drama y tal. Y yo dije, tengo que dividir esto. Y empecé a hacer capítulos. Y cuando dije, no, pero es que tengo un libro. Claro, o sea, puedo escribir un libro, así tal cual, ¿no? Tú puedes escribir un libro. Y dije, no, yo puedo escribir un libro. Y entonces escribí un libro. ¡Qué bien! Sí, lo autopubliqué por Amazon, está en Amazon. ¿Listo? Bueno, ya vamos a dejar el link acá abajo siempre. Y entonces a raíz de eso fue como, ok, voy engranando mi vida, lo que me está tocando vivir con lo que soy, que no lo quiero abandonar. Trabajé 3 años en una empresa aquí, le di mucho tiempo, me descuidé de mis temas y me echaron. Cuando me echaron, a mí me asustó mucho porque era como de la estabilidad y tal, familia, pero fue lo mejor que pudieron hacer, porque a partir de ahí empecé a dedicarme un poco más a lo que a mí me gusta. Entonces creé mi compañía de improvisación teatral aquí y tal, y una amiga un día me llama y me dice, quiero montar una escuela de actuación, pero me da miedo, terror montarla sola. Hermoso. Y yo le dije, bueno, vamos a montarla. O sea, fue de verdad así como que, mira, es como un momento, me llama en un momento que puedo hacerlo, que quiero, y es como un mensaje de la vida. Esto fue justamente después de que te hayan echado el trabajo. Sí. Y entonces yo le dije, vamos, y me dice, así, ya, sí. O sea, y yo, bueno, sí, hay que hacerlo y ya está. Y entonces empezamos a planificar, y ha sido un proceso súper complicado, porque aquí son procesos muy burocráticos y tal. Y es muy difícil emprender aquí en España, ser autónomo, y eso son te iba a temas preguntar, ¿cómo sentís el hecho de ser emprendedor en España también? Porque vos vivís a ambos lados. Mira, vos sos empleado y también emprendedor. Yo tengo como la suerte, tenemos la suerte que a nivel de formación, porque lo que montamos finalmente fue una escuela de actuación especializada en cine y televisión, que se llama el Centro de Entrenamiento Actoral, y por formación no cobras IVA, por ejemplo. Está exento del IVA. Entonces mi precio no se ve, se eleva también. Claro, ni elevado ni reducido por un posible IVA que yo tenga que cobrar o no. Perfecto. Simplemente, como no lo cobro, eso te llega. Claro, luego sí tengo que pagar IRPF de algún profesional que trabaje conmigo, lo que sea. Y ahí impuestos genéricos. Tal, el tema del local y eso. Y es complicado, pero digamos que en este rubro que elegimos nosotros, bien, sentiste una facilidad. Sí, bueno, dentro de lo complicado era como, bueno, nos escapamos del IVA por el momento. Menos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Que aquí los emprendedores entonces a su precio le tienen que poner el IVA y la gente no te lo paga. No, porque se va un montón. Y me interesaba saber, por ejemplo, ¿cómo ves o sea, vamos a salir un poquito, bueno, sí, del emprendimiento, pero ¿cómo ves el costo, entre el costo de vida, entre el salario en España, tanto como emprendedor como empleado? ¿Cómo vivís? ¿Vive bien una persona con un sueldo normal? ¿Cómo ves? Vos vivís en Barcelona, encima que es una ciudad cara. ¿Cómo ves eso también como padre de familia, ¿no? Teniendo una familia, compartiendo con tu mujer, manteniendo a tus hijos, tenés 2 trabajos, más de 2 trabajos me imagino. ¿Cómo vivís eso? O sea, actualmente
ya mi pareja trabaja y entre los dos estamos muy cómodos. Sí. Mi escuela todavía a mí no me está dando ganancia. Yo todavía estoy en un momento... Cambiando plata. O sea, ahora comenzamos el segundo año y todavía me toca invertir un poquito y hay meses que no y hay meses que sí. Entonces estamos como ahí, pero realmente todavía no me está dando beneficios. Sí. Entonces por la parte de emprender, de emprendimiento, yo no le estoy todavía viendo el queso a la tostada. O sea, Claro. Todavía no. Es una apuesta, sigue siendo una apuesta. Sigue siendo una apuesta, confío en ella, tengo los números y cuando los proyectas, evidentemente Claro. te pueden dar para vivir bien. No es un proyecto tampoco que me vaya a ser millonario porque tienes una limitante, o sea, Obvio, hay cantidad de la horas. cantidad de horas, de grupos, de alumnos por grupo y todo Sí. esto está muy puesto además por el ayuntamiento que te vigila y te inspecciona Sí. y te exige cosas. Entonces no es algo que me vaya a ser millonario, pero sí que me permita vivir de lo mío y Sí. estar tranquilo. Eso cuando pase será así. Pero mientras, pues con los dos salarios de personas normales, mileuristas Sí. de aquí, llegamos. Llegan O sea, bien. no nos damos demasiados lujos, podemos tener una familia, tenemos Sí. dos hijos, pagamos un alquiler de 850 euros, que es relativamente hoy en día barato, Barato para Barcelona. pero es un Sí. contrato de hace 6 años ya, entonces Claro. era distinto y estos 6 años han cambiado un montón. Sí, Entonces hoy en día por 850 hay habitaciones. claro. Sí, no. El Estado por tener hijos te ayuda a partir de 3 hijos. O sea, si eres una familia numerosa, que son 3 hijos y papá y mamá, o monoparental a partir de 2 hijos. Es decir, Perfecto. mamá o papá solos con 2 hijos. Perfecto. Pero realmente no compensa. O sea, yo tengo Sí. conocidos que tienen 3 hijos y me dicen que el otro día fuimos a una piscina y costaba 8,70 entrar a la piscina todo el día y tal. Y ella tengo carnet de familia numerosa y le cobraron 8,35. O sea, fueron 40 y pico de céntimos menos. Y dice, bueno, a lo mejor al año sumas y son... Pero realmente no hay- tengas el tercer hijo. O sea, Sí. porque si es por eso, no compensa. No Entonces, a compensa. nivel de ayudas es complicado. Luego, sí es verdad que hay ayudas, por ejemplo, a madres trabajadoras autónomas, Claro. hay ayudas de guardería, hay ayudas de tal, pero no puedes depender de ellas. O sea, Claro, es un plus extra que no cuentes con sí. eso como algo wow, digamos. Y sobre todo porque, por ejemplo, yo que tengo una empresa, porque para abrir Claro. la escuela tuve que constituir una empresa, ya no me dan ayudas, solo por el Por- hecho de por tener la tener empresa, empresa. ni a mi pareja. Ni Porque a tu alguien pareja. del núcleo familiar tiene Tiene una una SL, empresa. sí, una sociedad limitada. Entonces ellos no ven que todavía yo estoy en rojo y que eso no me está generando No. beneficios y ya No por importa. eso no me ayudan. Chao. Entonces muchas veces aquí pasa que ayudan a gente que a lo mejor, esto es muy Sí. feo, lo voy a decir, porque no se merecen la Sí, ayuda sí. y el que le está echando un camión y que está aquí y tal, No recibe. tiene que seguir trabajando. Che, me interesa una pregunta un poco particular, que es, ¿cuál fue tu primer trabajo en España? Vos llegaste, ¿cuál fue tu primer trabajo? Lo que sea. Captando gente en la calle, en un bar. En un bar. Sí, estaba en el Paseo del Borne, en Barcelona, y te ofrecía tragos. Ay. Mira aquí y tal, para que entren, para que se tomen algo. Vos una apenas copita y llegaste, tal. empezaste a Eso mandar fue currículum. porque tenía un amigo que trabajaba ahí, Sí. y entonces yo llegué el viernes y el martes ya yo estaba trabajando. O sea, Perfecto. tuve esa suerte. Pero claro, tenía papeles. Entonces era un Claro. trabajo como que vamos a empezar aquí y a ver, y Ponemos. a los 2 meses ya me contrataron. Pero bueno, era un trabajo que en verdad también fue súper difícil porque era en la calle. Imagínate el escenario de ser actor, ser Sí. un poco reconocido en tu país, Sí. Vivir de eso y tal, a pasar a una calle donde todo el mundo te rechaza, no sabe quién eres, te ven mal porque además piensan que eres Sí, cualquier, sí. que los quieres robar o lo que sea, o que eres el latino, o Sí. que no sé de dónde. Y es feo porque es un trabajo donde Sí. te rechazan mucho y a veces te rechazan bien, Sí, porque hubo mucha como- gente muy amable, pero a veces te rechazan Mal. malísimo, Sí. malísimo, o sea, súper despectivo y denigrante. Claro. Entonces era como, Duro. respira y Sí. tal. Y nada, y tienes que seguir, o sea, Sí. no puedes parar. No. Y tienes que seguir, vienes con tu mujer embarazada y tal, y tienes que seguir. Entonces estuve ahí y había noches que eran una mierda, o sea, había Sí. noches que en la calle con 2 grados y me congelaba. Y yo todavía no tenía, yo vengo de Venezuela que es tropical, 26 Claro. grados en Caracas todo el año y
y de repente me mandan este frío y yo no tenía ni ropa para... Ni preparado, claro. No, ni dinero para comprármela en ese momento que estábamos llegando. Sí. Porque yo vendí mi carro en Venezuela para pagar el poder, pasaje casi claro. y llegar aquí con alguito. Alguito para mantenerte los primeros tiempos. Y ese fue mi primer trabajo y fue deprimente. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Sí. ¿Qué fue o qué es lo que más te llamó la atención apenas llegaste a España? Algo que digas, wow, esto se hacía acá. Sea cualquier cosa, no sé, cómo estacionan el auto, qué comen, cómo es la gente. ¿Hay algo que te venga a la mente? Que vos digas, che, acá es re distinto a Venezuela. ¿Sabes lo que pasa? Que mis abuelos eran catalanes, entonces ya tenía la imagen del catalán, por ejemplo, que tiene una muy mala fama. Sí. Creo que bastante bien ganada. Sí. Sí, o sea, bueno, no todos son iguales, pero mi abuelo era un catalán clasista, racista, súper, o sea, pesado. Y yo, cuando llegué aquí, a mí me hablaban de eso, o sea, yo crecí con un abuelo así, entonces ya venía como medio familiarizado. Preparado. El tema del catalán era algo que crecí también en casa de mis abuelos, él era catalán independentista y él se hablaba catalán en su casa en Venezuela, que no es habitual y yo lo aprendí. Y sé hablar catalán y lo entiendo porque lo aprendí desde pequeño. Mira. Y cuando llegué aquí, sí es verdad que fue como que se me olvidaba que aquí hablaban catalán y empezar a ver todos los letreros en otro idioma e ir otra vez como sacando de los archivos el catalán y tal. Eso fue como una impresión también y bueno, tengo que adaptarme. Y luego por otra parte, ya yo había venido 2 veces de vacaciones y ya lo conocía. Y cuando vine una vez de vacaciones, vine y en Venezuela había tenido un problema con un disco duro, un material que había perdido de una producción y vine aquí de vacaciones, pero yo dije, tengo que trabajar para poder pagar ese disco duro de Venezuela. Y en un día que trabajé, lo pagué. Entonces para mí era llegar a una realidad donde con un día de trabajo haces algo. Haces algo. Porque ya veníamos, si bien en la actuación ganamos mejor que el promedio. Igual, los niveles siguen siendo más bajos. No me alcanzaba, o sea, el mercado mío era pollo, arroz, pasta y a lo mejor carne. ¿Entiendes? Pero no te puedes dar tantos lujos. Entonces el sentir que aquí puedes trabajar y sí, a lo mejor no tienes tantos lujos, pero estás tranquilo. Eso fue como una paz, me imagino. Y ahora ya estás acostumbrado. ¿Te querés quedar a vivir acá para siempre? ¿Cómo es eso? O sea, creo que con 2 hijos no vuelvo a emigrar a menos que sea por algún contrato de actuación. Mira. O sea, si Venezuela cambia, que está cambiando, y me dicen para regresar y los números dan y la situación está bien, creo que me regreso. ¿Te regresarías? Sí, actuar, sobre todo porque yo siempre lo he dicho, a mí me gusta actuar para mi gente en Venezuela. Claro. Porque yo actuando le di la vuelta casi a toda Venezuela y fui a rinconcitos, a pueblitos de Venezuela. Y la gente me trataba tan bien y me agradecía tanto ese entretenimiento que uno les da que yo quiero ser. O sea, a mí no me interesa, si me llaman de Hollywood obviamente voy. Sí, obvio, me imagino. Pero yo soy feliz haciendo telenovelas en mi país. Claro. O sea, entonces regresar puede ser una opción si todo mejora. Y si no, me iría a algún sitio por trabajo. Por trabajo. Sí, por ¿Qué extrañas de Venezuela? Si yo te pregunto así rápido, lo que sea, ¿hay algo que extrañas mucho? No. El país que fue. Eso sí, porque volví y no extrañé. O sea, era un choque muy fuerte porque a veces me sentía hasta mal y decía, no, pero ¿por qué? No me falta. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no lo extraño? Pero decía, me quiero ir para mi casa. O sea, para mi casa aquí en Barcelona, que no es mi casa. No es mi lugar. Y entonces era súper raro no extrañar, o sea, estar ahí y extrañar, sí, el lugar que era antes, con la gente que era antes y con la edad que tenía y con lo que hacía, etc. Tus recuerdos quizás también. Y si algo puedo extrañar es actuar, o sea, eso sí. Y porque vos también asociás que en ese momento vos te dedicabas a lo que amabas 100%. Claro. Entonces es una etapa linda también como para recordar. Y si me dices, ¿qué te hace falta? Actuar. Y si yo te pregunto, bueno, a mí me pasa mucho una cosa también que migré a Argentina casi como vos al mismo tiempo. ¿No te pasa que sos un poquito de allá y ya un poquito de acá también? Es ese sentimiento de decir, hay cosas que ya siento que no es que no pertenezco, pero no extraño. Total. Ese era mi conflicto, que sentía que ya no pertenecía a mi país, que era un turista estando en mi país. Eso exactamente. Y que ahora camino por aquí, por las calles de Barcelona, y aunque sí tengo nacionalidad desde hace 15 años por mis abuelos,
pero este no era mi lugar. Claro, obvio. Y ahora sí, y sí, tal cual, es como que el sentido de pertenencia que sentía por mi país se ha perdido y ahora sí, España lo ha ganado un poco. Un poco. Igual con un poco de resistencia porque bueno, uno dice, Sí, no, no, es que no es de donde nace, yo soy de Venezuela. Por eso siempre digo que es un poquito de allá y un poquito de acá, es como que es una cosa rara en el medio, pero tal cual, y justo, perdón que te interrumpa, a principios de este año me uní al reparto de una película que hicieron aquí, de una catalana que se llama Avelina Prat. Y Avelina hizo una película que se llama La Quinta. Sí. Y hago un personaje. Sí. Y esta película, bueno, da la casualidad de que habla sobre la identidad de las personas y sobre los sitios, los lugares, ¿no? Y a dónde pertenecemos y a dónde no y por qué. Y entonces la peli, en resumidas cuentas, es un tipo español que por situaciones de la vida le toca ir a Portugal y está tan bien ahí y Portugal le da tanto que no le dio España, que cuando regresa a España y le preguntan ¿qué vas a hacer? Su respuesta es volver a casa. Claro. O sea, a Portugal. A Portugal. Y tengo una participación en esta película como un venezolano, o sea, un personaje venezolano, emigrante, camarero, o sea, era como, wow, me están poniendo a mí. Y yo se lo dije a la editora, es que este soy yo. Y dice, bueno, bien. Y es súper importante porque le critican, pero ¿cómo puedes ser del Real Madrid si naciste en Caracas? Claro. Pero ¿cómo tal? Y él va justificándose y va encontrando la manera de darle la vuelta y de pertenecer aquí aunque no haya nacido aquí. El tema de la pertenencia fue como, sí, ya empiezo a pertenecer aquí. Obvio. Y hay que adaptarse y romper un poco esa resistencia que a veces uno toca. También dejar de justificarse o sentir que no está bien, porque yo creo que uno también va madurando y cambiando continuamente. Y es como que, obviamente, yo cuando me fui era una persona y ahora soy otra. Y encima perdí un montón. A mí me pasa que yo voy a Argentina y mi hermana que sigue viviendo allá me habla de marcas, tendencias, cosas que digo, ni idea, o sea, y trato de ayornarme y por más de que nosotros los argentinos somos muy nacionalistas, seguimos consumiendo un montón de Argentina, me sigue pasando que uno va perdiendo igual un montón, ¿no? Sí. Y que siento que está bueno, no hace falta justificarse, siento que está bueno, es parte de uno de que pertenece quizás a distintos lugares, ¿no? Pero si te tengo que preguntar un sueño que querés cumplir o quisieras cumplir, ¿cuál es? O para terminar. Volver a Venezuela a actuar en un país libre, en democracia y que mis hijos puedan crecer ahí seguros. ¿Que crees en la futura Venezuela como un lugar para tus hijos? Como que puedan... No lo sé. No sabemos qué esperar. Quiero que sí, quiero decirte que sí, quiero creerlo, pero es que no sé cuándo, porque además desde que se vaya este gobierno hasta que haya una transición y un cambio realmente, y no solo del gobierno, sino de la educación y las bases, que es lo más importante, que en Venezuela está muy perdido. No sé si mis hijos ya tengan 20 o 30 años. Claro. Entonces, como bueno, a lo mejor para mis nietos puede ser. Pero yo creo que además porque la historia es cíclica y yo estoy aquí porque mis abuelos se fueron un día a Venezuela y tal, yo creo que mi destino o el de mi familia en algún momento estará en regresar a Venezuela. Me encantó. Bueno, a ver, ¿dónde te encontramos? Antes me olvidé algo. ¿Qué consejo le darías a tu viejo yo? Al que emigró en ese momento. Compra dólares. Compra dólares. Uy, sí, eso te lo juro, o sea, lo digo en broma, pero en serio, ¿eh? Sí, porque me pagaban al cambio en bolívares, que en dólares era en ese momento un dineral. Sí. Y nunca lo hice. Me lo gasté en el carro, un reproductor, un montón de cosas y no compré dólares. Eso... en broma, pero no en broma, ¿eh? Sí, en temas materiales y económicos y tal, en broma, pero no en broma. Pero, ¿qué le diría? Qué buena pregunta. Ahora, sabiendo por todo lo que pasaste, tipo, me hubiese gustado recibir este consejo de mí mismo o de otra persona en ese momento. Quizás lo recibiste y quizás puede ser un consejo que te marcó. ¿Sabes qué pasa? Que a mí mi vida me gusta. O sea, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, yo estoy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila y estoy satisfecho con lo que he hecho y con lo que no he hecho también. Sí, obvio. Entonces, quizás le aconsejaría que fuese un poco más arriesgado. Todavía más, sí, porque lo he sido, pero todavía más para buscar ese sueño que siempre en mí ha sido vivir de la actuación. Sí.
y que a veces por circunstancias o por personas a lo mejor no le he puesto la prioridad que merece. Entonces es como que si tienes un sueño, o sea, ese sueño que tienes, dale con todo. El resto de las personas no. Y a mí me pasó algo que fue que mi hermana se fue a Venezuela hace 18 años, mi hermano hace 12, luego muere mi abuela con la que vivíamos y se fue mi mamá también y me quedé yo solo en Venezuela. Bueno, solo, tenía una novia en ese momento que me acompañó un montón y tal, y viví solo 4 años y con esa chica duré 8 años de relación y de repente ella me dice, me voy. O sea, me quiero ir. Y en ese momento, y por eso te digo que estoy como muy a gusto con las decisiones que he tomado, yo la amaba y todo, pero yo le dije, yo no. Claro. Y me dice, ¿cómo no? Si el país está viniendo abajo. Y yo, bueno, porque estoy haciendo lo que me gusta y en este momento no tengo, o sea, no tenía hijos. Claro. La realidad es que estaba solo. Como mientras yo esté solo, mi prioridad soy yo mismo. Sí, totalmente. Y no me fui. Y se fue y por eso al final terminó la relación. Pero estuvo bien, creo que lo que ella hizo también. Sí, claro. O sea, nunca se lo reproché, nunca la llevé al aeropuerto ese día y lloramos y nos amamos, pero de película, pero vete, o sea, no te voy a pedir que te quedes tampoco por mí si no es lo que tú quieres. Y si no estás cómoda aquí en el país, pero yo no me voy a ir. Y creo que ha sido de las decisiones más difíciles porque después de que todo tu núcleo familiar se desintegre y se va a todo el mundo y que tu pareja después de 8 años también te lo diga, es como qué difícil ponerte a ti como prioridad, ¿no? Y qué difícil no solo quedarte solo, sino decir, ok. Y aparte por tu sueño, porque el exterior y el país no es que te ayudaba. Nada. O sea, no es que vos decís, mira, la verdad que estoy re bien parado, no me voy a ir. No, era solo porque vos estabas viendo lo que te Estaba trabajando en el canal de televisión que soñaba desde que era un niño. Claro, y era tu trabajo. Y eso no me lo podía quitar nadie. O sea, yo no aceptaba, no permitía que nadie me quitara ese panorama. Yo creo que eso también es buenísimo de contarlo porque cuando vos decidiste emigrar, lo hiciste con súper convicción. Porque la otra vez también te quedaste con convicción, quizás. Sí, aunque fue más difícil la decisión de irme que de quedarme. Porque el irte es como algo desconocido, ¿no? Es como comenzar y no sabemos a dónde vamos. Y el quedarme ya yo sabía dónde estaba, ¿no? Un territorio como ya lo conozco y estoy haciendo eso y me gusta. Salirme es más complicado y tuve que hacer una práctica que me recomendó una tía mía que es psicólogo, que es hacer una lista de pros y contras de cada escenario. Tal cual, en una hoja me puse a escribir. Quedarme, pros y contras, irme, pros y contras. Y analizaste ahí. No tardé mucho porque estaba todo como ya en ese momento. Era muy claro. Terminé una serie y eso fue en noviembre y me estaban diciendo para hacer otra en febrero y yo dije que no. Porque ya en ese momento las producciones en Venezuela no te proyectaban, no te pagaban lo que merecías y ya era como para qué. Ya veías el O sea, hacer otra más, pero si no me va a llevar a ningún lado, vamos a intentarlo. Y yo me vine pensando que voy a hacer La Casa de Papel 5, Élite 7 y con las expectativas altísimas y de repente llegué aquí y dije, no conozco a nadie, nadie me conoce. Claro, porque es me sentía diminuto en una ciudad que es 10 veces más pequeña que Caracas. ¿Qué hago acá? Todo a su tiempo. El universo tiene como sus momentos y también formaste una familia, estás contento con tu trabajo y va a llegar. ¿Pudiste actuar, aparte de la película que me contaste, tenés tus papeles? ¿Cómo estás con esa parte de vos como actor? Los primeros 3 años los perdí un poco, también por el enfoque que no le di el enfoque necesario. Luego conseguí un representante, ese representante no me gustaba porque manejaba mucho la parte de publicidad y yo prefiero, quiero dedicarme a la ficción, cine, teatro, series, televisión. Y desde hace ya un par de años conseguí un representante que me gusta, que confía en mí, que yo confío en él, que es uno de los duros aquí, y renové todas mis fotos, mi material, mi videobook, todo, hice la inversión, era como volver a empezar, y le di todo, y a raíz de ahí empezaron a moverse cosas. Entonces sí he hecho cosas, he hecho participaciones en películas y en series, y lo más importante es que estoy haciendo castings. Estás donde tenés que estar, ya va a llegar. Bueno, ¿dónde te encontramos para que la gente sepa? En Instagram, el Dani Vázquez, en TikTok, Un Papá Inmaduro, y en Amazon también Un Papá Inmaduro, el libro. Bueno, ya saben, déjenos en comentarios qué les pareció. Gracias.